Recording in progress. Muy, pero muy buenas tardes, gente buena. Gracias a todos por estar presentes. Buenas noches o buenos días, que sé que muchas personas van a ver esto de manera asincrónica. Sean todos bienvenidos a esta segunda clase de este programa de seguridad y salud en el trabajo para estudiantes y nuevos prevencionistas. Gracias a Papá Dios que nos permite estar acá apoyando y sobre todo porque nos permite fortalecer los procesos de capacitación para que cada uno de nosotros sea cada vez mejor persona, mejor profesional, podamos ayudar a muchísimas más personas. En esta segunda clase vamos a abordar temas específicos sobre peligros y riesgos, vamos a abordar lo que son algunas recomendaciones importantes, sobre todo pensando en que salimos de la universidad, llegamos a nuestro primer trabajo. Y una de las importantes referencias que nosotros debemos procurar, independientemente la empresa en la que estemos, es garantizar que la imagen de la empresa, desde que nosotros ingresemos a la empresa, comience a cambiar y a mejorar. Cuando usted llega a una empresa y comienza a ver que hay señalización de los medios de egreso, uno dice, esta empresa está comprometida con la seguridad. Y eso es importante, porque hay una norma internacional que es la norma NFPA 101, NFPA de la National Fire Protection Association. Esa norma NFPA 101 habla sobre los medios de egreso, sobre el código de seguridad humana, sobre la disposición, confiabilidad, disponibilidad de esos mecanismos que utilizamos para abandonar una instalación. Entonces, independientemente cuál sea la instalación en la que usted se encuentre, tiene que estar señalizados los medios de egreso. Y muchas veces, inclusive en nuestras legislaciones, en nuestros países, pudiera estar desactualizado que siempre las señalizaciones de los medios de egreso se colocan en la parte alta. Sin embargo, a la hora de un incendio, el humo justamente sube y tapa las señales. Muchas veces las derrite porque se acumula gran cantidad de calor o aire caliente. Entonces, ya esa tendencia de que la señalización de los medios de egreso van a más en la parte alta debe ir cambiando. Y no es que no estén, es que simplemente así que colocamos, así como colocamos arriba, también debemos colocar en la parte inferior. Y esto lo vemos en hoteles que son casi siempre de capital transnacional, donde buscan garantizar que los huéspedes puedan egresar por sí solos sin necesidad de que nadie les esté orientando. Entonces, piensen esto. ¿Qué me gustaría a mí cuando llegue una empresa y yo soy el responsable de seguridad de esa empresa? Garantizar que los medios de egreso estén señalizados. Garantizar que los vehículos estén estacionados siempre de tal manera que el primer movimiento de los vehículos sea hacia adelante. Es decir, que estén estacionados en reversa para a la hora de cualquier eventualidad desalojar rápidamente. Esas son cosas que nosotros vemos también cuando llegamos a los sitios. Que haya señalización, que haya notificación de riesgo, que haya advertencia de peligro, que la secretaria, la persona que nos está recibiendo, nos dé una pequeña instrucción
sobre los medios de egreso, sobre los peligros, sobre el hecho de que debemos siempre acompañar a la persona que venimos a visitar. Esas son cosas de mucho valor. Y estas son cosas que profundizamos también en los diferentes programas. Recuerden que el programa de color naranja es el programa que está focalizado hacia la seguridad, salud, higiene y ambiente. Y el programa de color azul es el programa que está orientado hacia la respuesta y control de emergencia. En estos grupos de WhatsApp donde usted se encuentra, esos grupos se crearon inicialmente para estos programas. Y cada semana vamos dando una formación. A veces pasamos una semana, 2 semanas sin dar formación, hacemos una pausa, tenemos compromisos laborales también y continuamos. Entonces, nos toca, por ejemplo, esta siguiente semana nos tocan los módulos 6 y 7. Fortalecer esos módulos 6 y 7 son importantes. Ya desarrollamos los primeros 5 y desarrollamos el módulo 8. Entonces, ahora tenemos que continuar con los programas que siguen. Y usted dice, oye, pero yo los quiero ver, yo me estoy enterando que esto existe ahorita. No se preocupe, en el grupo de formación de WhatsApp donde usted se encuentra, ahí mismo vamos a compartir la información. Y mira, y es pago. Sí, es pago el certificado. Usted puede ver las clases, inclusive hacer la evaluación sin necesidad de pagar. Solamente paga cuando decide obtener el certificado. Oye, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Qué puede hacer? Nos escribe a ese número y nosotros le damos la orientación, le enviamos el enlace, usted se suma y ahí comenzamos a fortalecer ese trabajo que es importante. Entonces, ya sabe, si usted no está en los grupos de formación, escríbanos. Oye, señor Pablo, o a la persona que está de guardia, mire, yo quiero sumarme a los grupos de formación porque quiero hacer los programas. Y entonces ahí, estando en los grupos de formación, le compartimos los enlaces de las clases de cada uno de estos módulos y cuando usted termine esos módulos puede optar a la certificación como especialista en seguridad, salud, higiene y ambiente o en respuesta y control de emergencia. Mira, y esos programas, ¿quiénes los avalan? Bueno, aquí está PROISEC, FMWTIS y la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba, España. Así que la idea es que usted se fortalezca y que aunque usted no tenga los recursos para pagar, usted adquiera las clases, vea las clases, haga las evaluaciones sin ningún problema. Oye, ¿y el certificado es válido en mi país? Bueno, en algunos países sí es reconocido, en otros no tanto, porque hay criterios de, más que todo de la conformación de la empresa en otros países que requieren unas acreditaciones que no tenemos. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, los programas tienen que tener un aval de la CETEC. Entonces hay países donde necesitamos a juro cumplir con esos requisitos, no los cumplimos y bueno, lamentablemente en esos países no podrá ser válido en comparación con quizás otros certificados, pero los conocimientos los va a adquirir. Son los mismos o incluso más actualizados que en otros países. Como siempre iniciamos la bendición para cada uno de ustedes, para nuestras familias, para los seres queridos. Mis niñas Manuel y Mariana, siempre me gusta colocarlas a ellas. No es porque son mis hijos favoritos, sino es porque tienen esas gorras ámbar y amarillo lima o verde lima. Son los primeros dos colores que detectan los humanos y los últimos dos colores que deja de ver. Incluso en la oscuridad, en la noche, se ven primero el color ámbar y el amarillo lima antes que el blanco. Esa es la razón por la cual el logotipo de Proisec tiene ese color. Entonces la idea es que usted sepa que hay que darle visibilidad a la seguridad. Anticipo las disculpas, siempre lo digo, por si digo una palabra que no es correcta o que en su país tiene otro significado. No es mi intención, pero la idea es que compartamos esta información para que entendamos que, aunque estamos todos hablando castellano, en nuestros países tenemos diferentes dialectos, diferentes nombres o sobrenombres o seudónimos que le damos a algunas cosas y eso simplemente puede pensar que se utiliza una palabra inapropiada. Por eso anticipo mis disculpas si eso me llega a pasar. Hace años, estoy hablando más o menos en 1999, para ser un poco más exacto, yo conocí la primera definición de un accidente y decía así, accidente, suceso imprevisto y no deseado que interfiere el desarrollo normal de una actividad, dando origen a lesiones personales, daños materiales y o pérdidas económicas. Esa fue la primera definición de un accidente que yo conocí. Ahorita los accidentes tienen muchas definiciones, inclusive hay daños que se generan que no son ni materiales, sino más bien inclusive cognitivos, inclusive hay daños, hay accidentes que generan enfermedades. Entonces, esta definición va cambiando, va evolucionando. También hay una donde dice que se vincula a si hay un hecho o una convocación del trabajo
Entonces, esta definición de accidente va a evolucionar. Con esto les quiero pedir que si usted está en el chat y usted puede colocar en su país qué se define accidente de trabajo, por favor lo coloque y eso nos va a nutrir. Porque aunque creamos que puede ser la misma definición en mi país, en el suyo, del compañero que está, en el que lo está viendo sincrónicamente, esto pudiera tener unas variaciones muy grandes. Entonces, conviene colocar en el chat el concepto, por ejemplo, Panamá, dos puntos, y la definición que tenemos de un accidente de trabajo. Entonces, vamos a buscar esa definición, vamos a contribuir, vaya buscando y vaya viendo ahí en Google o en ChatGPT o en Géminis o en cualquiera de estos buscadores o sistemas de inteligencia artificial, definición de accidente para, y coloca su país y lo copia y lo comparte en el chat. Yo lo voy a ir leyendo también. Entonces, lo que quiero es que ustedes tengan presente es que hay una evolución constante. Esta no es la misma definición que está en nuestros marcos legales actualmente. Hay una evolución. Pero fíjense que la esencia es esta, algo que no es planificado. El accidente no fue planificado. Si fue planificado, ya no es un accidente, y es un acto intencional. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo qué es la definición de accidente en nuestro país. Ah, por acá me colocaron la de Colombia. Dice, Colombia, dos puntos. Accidente repentino que ocurra por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Fíjense qué interesante, ¿no? La voy a leer nuevamente. Dice, esta es la definición para Colombia. Dice, accidente repentino que ocurra por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, fíjense que esta es una definición. Entonces, aquí involucramos lesiones orgánicas, perturbación funcional, psiquiátrica, invalidez o la muerte. Hay otros países donde la definición de accidente se liga al solo contacto con la energía. Es decir, que aunque no haya una lesión temporal o permanente, pero hubo contacto con una energía, ya eso lo clasifican como accidente. Entonces, fíjense cómo van evolucionando los términos. Hay otros países donde dice el accidente se da cuando se produce una lesión temporal o permanente, limitada o o corporal. Entonces, hay unas combinaciones de estos términos. Por eso conviene que en el país donde estemos, revisar cuál es el marco legal y entender qué es lo que nosotros llamamos accidente. Mañana vamos a hablar un poco también de la clasificación de esos eventos y qué clasificación internacional manejamos, cómo lo abordamos y cosas así. Vean la definición de incidente. Les aclaro que en algunos países la definición de incidente no tiene nada que ver con el término incident en inglés, como incidente, pero sin la E. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando usted va y dicta un curso de sistema de comando de incidentes, ese incidentes viene de incident, que sería evento, es decir, algo que ocurrió en ese evento. Puede ser varios muertos, puede ser X fatalidad, situaciones complejas o simplemente puede haber sido algo que como evento no requirió, no fue ningún accidente, simplemente que ameritaba la participación de un equipo de personas importantes. Ajá, por aquí me colocaron otra definición de accidente de trabajo. Ah, ok, lo colocaron, dice Panamá. Entonces dice, accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, fíjense que aquí se agrega otro término, dice, inmediata o posterior, incluyendo la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera sea el lugar y el tiempo en que se preste. Entonces, fíjense cómo la esencia se mantiene en que protejamos al trabajador, identificamos que era con el hecho, con ocasión del trabajo, pero hay variaciones.
La lesión orgánica permanece, la perturbación funcional, pero aquí no aparece la psíquica o psicológica, pero en la definición de Colombia sí aparece. Aquí dice también que incluye la muerte, producida repentinamente, en cualquier lugar y tiempo que se preste. Entonces, fíjense cómo hay variaciones, ¿no? Sería bueno conocer la de Perú, no sé qué otros países están, Venezuela, Dominicana, Costa Rica, vamos a ir viendo qué países están presentes. Entonces les decía que en el término incidente, en este caso, para la seguridad y salud en el trabajo, en forma general es esto, un suceso imprevisto, no deseado, que interrumpe o interfiere el desarrollo normal de una actividad sin consecuencias adicionales evidentes. Esa es una definición. En otros países ya saben que cuando se traduce del inglés incident, no significa incidente, sino evento. Y eso es bueno que lo tengamos presente. Ahora, por acá me colocaron otra definición. Me dice, Perú. En Perú dice, la ley número 29.783 de seguridad y salud en el trabajo define un accidente como cualquier lesión orgánica o perturbación funcional que ocurra en el centro de trabajo. Puede deberse a acciones imprevistas, inesperadas o a esfuerzos del trabajador. Fíjense cómo se involucra ahora el término esfuerzo del trabajador. Se la repito nuevamente. Perú, Ley 29.783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, define un accidente como cualquier lesión orgánica o perturbación funcional que ocurra en el centro de trabajo puede deberse a acciones imprevistas, inesperadas o esfuerzos del trabajador. Fíjense que aquí lo está encasillando a el centro de trabajo. Vimos que en las otras definiciones, en el caso de Panamá y Colombia, hablaba de con el hecho o con ocasión del trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando alguien le dice, oye, mira, le dice un patrón o un trabajador, oye, mira, agarra las llaves del carro, anda al supermercado, compra productos de limpieza y regresa. Y en esa actividad hay un accidente. Cosas así como esas son importantes considerar. Tenemos en Venezuela. Venezuela la definición le establece una ley que se llama LOPSIMAT, que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Dice así. Se entiende por accidente de trabajo todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso, perdón que me perdí, determinada en el curso del trabajo por el hecho o con ocasión del trabajo. Se la voy a leer nuevamente. Venezuela, LOPSIMAT, que es Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Se entiende por accidente de trabajo todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, que resulte de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Y define por acá también, dice, serán igualmente accidentes de trabajo una lesión interna determinada por un esfuerzo violento o producto de la exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, condiciones meteorológicas sobrevenidas en las mismas circunstancias. Dos, los accidentes acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando tengan relación con el trabajo, en el caso de los brigadistas. Y tres, los accidentes que sufre el trabajador o la trabajadora en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo, siempre que ocurra durante el recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido, realizar el reporte de investigación correspondiente, por motivos que no le sean imputables al trabajador o la trabajadora y exista concordancia cronológica y topográfica con el recorrido. Y cuatro, dice, los accidentes que sufre el trabajador o la trabajadora con ocasión del desempeño de cargos electivos
en organizaciones sindicales, así como los ocurridos al ir o volver del lugar de trabajo donde se ejecuten funciones propias de dichos cargos, siempre que concurran los requisitos y concordancia cronológica topográfica exigidos en el numeral anterior. Por ejemplo, un sindicalista va a una reunión de trabajo o una reunión de sindicatos. Entonces, ese accidente que se registre en esa instalación, si es con el hecho de esta actividad, pues también entraría enmarcada en los accidentes de trabajo. Entonces, fíjense cómo en algunos términos las definiciones pueden ser muy simples, como era esta, y cómo se han ido complicando o evolucionando, complicando, evolucionando. Entonces, en este caso, incidente, fíjense, decimos que es un suceso imprevisto y no deseado, que interrumpe o interfiere el normal desarrollo de una actividad sin consecuencias adicionales evidentes. ¿Ok? Eso es importante. Acá me colocan la definición de Colombia de incidente. Incidente en Colombia. Gracias, Mayerly. Dice, suceso que ocurre en el curso del trabajo o en relación con este, que tiene el potencial de ser un accidente, algo como un caso accidente o casi accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y al medio ambiente. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahora, nosotros también podemos visualizar que esta definición de accidente o incidente a nivel internacional puede variar. Entonces, yo digo, bueno, independientemente la posición que tenga usted como prevencionista, usted debe entender cuál es la visión global de estos accidentes, la visión global de los incidentes, porque independientemente si haya o no contacto con la energía, si haya o no una lesión, nosotros tenemos que saber qué fue lo que pasó, cómo pasó y por supuesto qué debemos hacer para entender qué fue lo que ocurrió y así poder evitar que se repita. Cuando damos los cursos de investigación de accidentes, me gusta mucho una frase que utilizamos que dice, no se puede prevenir lo que no se sabe cómo ocurre. Entonces, usted tiene que saber qué fue lo que pasó para poder evitar que se repita. Y eso es clave. Entonces, fíjense que desde hace muchos años yo utilizo estas láminas que son de la Organización Internacional del Trabajo y me gustaron mucho. Las aprendí en ese momento en una universidad corporativa llamada CIET, que es como decir una universidad de petróleos de Venezuela, donde nos explicaban que los accidentes tenían una cadena secuencial de eventos, que no era una cosa que pasaba de buenas a primeras así como así, sino que era la suma de muchas cosas. Pero en ese momento, la OIT adjudicaba la ocurrencia o no de accidentes a una supervisión deficiente y o ausente. Entonces, fíjense, cuando nosotros decíamos, por ejemplo, ese accidente ocurrió y ¿dónde estaba el de seguridad? Pareciera que la presencia del oficial de seguridad era la garantía de que no ocurriese accidente. Entonces, en la actualidad, nosotros sabemos que eso no es así, eso ha evolucionado. Cuando alguien dice eso, un accidente, ¿y dónde estaba el de seguridad? Esa es una evidencia de una pobre cultura de seguridad en la empresa. Entonces, ese tipo de situaciones nos tienen que llevar a reflexionar de entender cómo va evolucionando la cadena de accidentes o los estudios de la accidentalidad. Entonces, estamos claros en que todo trabajo tiene peligros y riesgos. Y ahorita vamos a definir muy bien esos peligros y esos riesgos. Vamos a conocerlos un poco. Entonces, cuando nosotros hablamos de peligros y riesgos, debemos visualizar que todos estos escenarios que tenemos en nuestras áreas de trabajo conducen unas amenazas. Mientras más nos exponemos a ellos, más amenazados estamos. Mientras menos nos exponemos a ellos, menos amenazas tenemos. Pero todo trabajo tiene peligros y riesgos. Inicialmente se decía que era el supervisor la persona clave para evitar la ocurrencia o recurrencia de accidentes. Entonces, todos los ojos se focalizaban en el supervisor.
Esto ha evolucionado, por supuesto, pero si este fuese el esquema de trabajo, entonces nosotros tendríamos que garantizar que el supervisor esté en campo todo el tiempo. Y hay algo de cierto en eso. Como dicen, el ojo del amo engorda el ganado. ¿Qué significa? Los jefes con mayor trayectoria y los gerentes le dicen a la gente, vamos a campo, vaya a campo, porque la sola presencia de los jefes en el campo genera un impacto. Cuando llega un supervisor a un área de trabajo, es como cuando usted como papá o como mamá abre la puerta del cuarto de sus hijos y dice buenos días, buenas tardes. La sola presencia de usted genera un impacto y eso hay que entenderlo. Entonces se decía que cuando el supervisor estaba presente y era eficiente, los peligros y riesgos estaban controlados, pero cuando no era eficiente o no estaba presente, los peligros y riesgos no estaban controlados. Se generaban los eventos no deseados, los eventos adversos, y teníamos el cuadro de la lesión y el daño. Si no había daño, lo llamábamos incidente. Y si había un daño, lo llamábamos accidente. Y eso se traducía en pérdidas. En la actualidad, sabemos que hay pérdidas que se dan por incidentes. O sea, el incidente ya en muchos casos es una pérdida. ¿Y cómo es eso, Pablo? Que el incidente es una pérdida si no hubo contacto, sino que pudo haber. Hay eventos que nos hacen inclusive tener pérdidas por solamente algo que pudo haber pasado. Por ejemplo, el día de hoy, en la madrugada, se cayó un techo sobre una discoteca en Santo Domingo, República Dominicana. Creo que a las 3 de la tarde iban 44 muertos, 147 heridos. ¿Usted cree que este fin de semana alguien va a querer a una discoteca en Santo Domingo? Entonces, aunque la gente no haya tenido ni siquiera eventos en su discoteca, este fin de semana la gente tiene pérdidas por un evento que ni siquiera fue un incidente en sus instalaciones, sino fue un evento en otra instalación. Entonces, hay accidentes que generan pérdidas que ni siquiera son en nuestras propias instalaciones. Y hay eventos que generan pérdida en la reputación, que se traduce también en pérdida de dinero, aunque no haya habido ninguna fractura, ninguna fisura, ni nada por el estilo. Entonces, nosotros debemos entender que las pérdidas muchas veces son tangibles y otras veces no son tangibles. Hay eventos que generan, por supuesto, pérdidas que son evidentes y hay eventos que generan pérdidas que no son evidentes. Entonces, la vieja escuela nos decía que si el supervisor era bueno, ahí no pasaban accidentes, porque el tipo estaba en la jugada. Pero ese tipo no podía tener vacaciones, no podía ir a descanso, no podía ir al baño, por ninguna circunstancia. Ese supervisor tenía que estar presente y ser eficiente para controlar los peligros y los riesgos. De lo contrario, entonces teníamos accidentes. Y muchas veces ese supervisor lo focalizaban, decía el de operaciones, pero ese debe ser el supervisor de seguridad. Y seguridad le decía, no, 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 ese es el supervisor de la actividad. Entonces tenían ese choque entre el supervisor de operaciones de mantenimiento y el supervisor de seguridad. Se focalizaba que esa era la visión del supervisor, estar presente en el sitio de trabajo, cuatro ojos con las operaciones para que no se registraran accidentes. Pero en la actualidad sabemos que eso no es así, que hay factores multicausales y que esa falla de eficiencia en el supervisor muchas veces podía ser generada inclusive por la administración. O sea que aunque el supervisor esté cuatro ojos, esté pilas, esté entrenado, sea una persona preparada, puede ser que la falla venga de la gerencia. De repente nosotros tenemos un muy buen supervisor, pero no tenemos presupuesto para capacitar a los trabajadores. Esa es una falla de eficiencia gerencial que se va a ver reflejada en el sistema operativo. Claro que sí, se va a ver reflejado, pero eso puede conducir a causas básicas de accidente y actos inseguros, causas básicas e inmediatas. Los que no vieron el curso de investigación de accidentes de trabajo, que es el módulo 8, váyanse al grupo de formación, estén atentos porque esta semana comenzamos a repetir
la información del módulo uno, módulo 2 y así llegamos al curso de investigación y análisis de accidentes de trabajo, que lo dimos hace una semana. Entonces, nosotros debemos entender que hay causas básicas y causas inmediatas, causas básicas o raíz, donde hay una mezcla de factores, factores de trabajo, factores supervisorios, factores personales, actos inseguros, condiciones inseguras. Es decir, tenemos una mezcla de cosas que pueden generar un accidente. Ya no es nada más la supervisión deficiente y ausente. Y vamos a tener eventos no deseados que, por supuesto, se mantiene una referencia de que si hay lesiones, hay pérdidas, o si hay daños, hay pérdidas, y si no hubo pérdidas, daños o lesiones, lo llaman incidente. Ahora, cuando yo tomo, vean este gráfico que está acá, donde dice causas básicas y este que dice causas inmediatas, acto inseguro, condición insegura. Cuando yo los uno, son 5 ítems, son 3 aquí arriba y 2 aquí abajo. Estas causas de accidentes son estas mismas que están acá ahora, causas de accidente. Y aquí las separo en las causas básicas y las causas inmediatas. Las causas básicas o causas raíz pasan a ser el factor supervisorio, factor de trabajo, factor personal, y entre las causas inmediatas los actos inseguros y condiciones inseguras. En la clase de ayer yo les decía que en algunos países no existía legalmente el acto inseguro, aunque fuese evidente, aunque usted lo está viendo, aunque usted está viendo que la persona lo está haciendo con la intención de lastimarse, no de lastimar a otro, de lastimarse, podemos estar viendo que en algunos países la legislación de acto inseguro no existe. ¿Cómo es eso, Pablo? Si aquí me estás diciendo que no utilizar un equipo de protección personal es un acto inseguro. Claro, eso lo decimos nosotros porque sabemos que si usted le da un equipo de protección personal a un trabajador y lo firma a que lo recibe y lo enseña cómo se usa y le dice cómo se hace el mantenimiento y le pide que lo use, pero él no lo usa, en algunos países eso es un signo de que el patrono no hizo lo necesario para que el trabajador utilizara el equipo de protección personal. Entonces hay un proteccionismo hacia el trabajador. Pero eso es un tema legal y escapa de este curso. Lo que quiero que ustedes tengan presente es que un accidente puede tener múltiples causas. No es nada más la presencia o deficiencia de un supervisor. Ahora bien, hay términos que nosotros tenemos que conocer porque los vamos a estar trabajando durante toda nuestra carrera. Y son estos que están aquí. Y en el examen se los vamos a preguntar también. De paso, ¿cómo salieron en el examen? En el primer examen, ¿cómo salieron? ¿Salieron bien? Colóquenme su nota ahí con base a 20 puntos, ¿cuánto sacaron? Vayan colocándome la nota a ver si no lo han hecho, me colocan, no lo he hecho todavía. En la mañana de hoy iban 63 personas, algo así era. Ah, por acá me dicen 19 de 20, excelente, excelente. 20 de 20, qué bien. Digan la verdad, no metan embuste. Excelente, no, me gusta que la gente esté motivada. Ahora fíjense, el día de hoy les voy a colocar el otro enlace. ¿Ok? Ah, y un compañero dice, ayer no participé, no se preocupe. Vea en el grupo la clase uno, igual está en YouTube también disponible en la clase uno, y ahí en el comentario de la clase uno tiene el enlace. O igual apenas terminemos la clase, compartimos el enlace de la evaluación 2 y así vamos haciendo. Son 5 evaluaciones. Esas 5 evaluaciones van a dar 100 puntos. ¿Qué es lo bueno de hacer esa primera evaluación? Que ya usted sabe que esas preguntas le van a dar un resultado y un puntaje. Entonces usted sabe qué hizo bien y qué hizo mal, en qué se equivocó y en qué salió bien. Para que al final, en la última evaluación, el día viernes, esa evaluación es de 100, tiene 50 preguntas y entonces usted ya sabe que ahí busca mayor posibilidades de que salga muy bien. Ahora bien, vamos entonces a reconocer estos conceptos que son sumamente importantes. El primero es peligro. Peligro. Todo lo que tiene el poder de hacer daño. No importa que no lo esté haciendo. Por ejemplo, yo me estoy tomando esta taza de café. Yo me estoy tomando esta taza de café y el café está caliente. El café es un peligro. Está caliente. Oye, Pablo, pero no te has quemado. Con que tenga el poder, el potencial de hacer daño, ya es un peligro. ¿Ok? Esta taza la hizo un gran amigo que se llama Eric Márquez. Así que saludos, Eric, para ti. Disfrutando aquí esta taza. Él está en Venezuela y me regaló esta taza y bueno, aquí la estamos aprovechando. Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos algo que tiene el poder de hacer daño,
ya eso es un peligro. Ahora, la taza podrá hacer daño, sí, también es un peligro. Mira, Pablo, pero la taza está puesta en la mesa, no está haciendo daño. No, con que ella tenga el potencial de hacer daño, ya eso es un peligro. ¿Ok? Entonces, colóquenme, por favor, vea a su alrededor donde usted se encuentra y colóqueme dos peligros, por favor. Vamos a esperar en el chat y usted escriba dos peligros. Voy a seleccionar los tres primeros que escriban algo para continuar. Vamos a ver qué peligros tienen a su alrededor. Usted va colocando y yo le voy diciendo si es así o no es así. Vea a su alrededor. Y usted dice, oye, Pablo, pero tendría que pasar esto y esto y esto. No, no importa. Aunque usted haga todas esas suposiciones, tendría que caerme para que pasara esto, para lastimarme. No. Si existe la probabilidad de que eso pase, si existe la capacidad, la propiedad de que eso haga daño, eso es un peligro. No importa que no lo esté haciendo en este momento. Por acá me dicen, el tomacorriente donde enchufo mi laptop. Muy bien. ¿Y la laptop será un peligro? ¿Qué creen ustedes? La laptop será un peligro. Por acá me dicen aire acondicionado y televisor. El celular, perfecto. La laptop también es un peligro, correcto. Por acá me manda en privado, el escritorio, correcto. La silla, correcto. Rocas, correcto. ¿Y usted será un peligro? ¿Yo seré un peligro? ¿Qué creen ustedes? Dice el abanico del techo, muy bien. El sobrevidrio del escritorio, muy bien. La escoba será un peligro, el cloro será un peligro, el amonio cuaternario será un peligro, los guantes de látex serán un peligro. Pues sí, la cocina, el gas, la energía, los platos, los vasos, la mesa, la silla, usted, yo, el que está al lado suyo, todos esos son peligros. Oye, Pablo, pero si esa persona que está al lado está tranquilito, está viendo televisión o lo que sea, ese es un peligro porque él tiene el potencial de hacer daño. ¿Ok? Esa es la definición de peligro. Ahora vamos a ver otra definición, que es riesgo. Esta definición es distinta. Veamos. ¿Cuál es el peligro ahí? ¿Cuál es el peligro ahí en esa imagen? Vamos a ver qué me dicen acá. El peligro es exactamente la energía. Muy bien. Pero cuando estamos hablando de riesgo no, el arco eléctrico no. Cuando estamos hablando de peligro es la energía. Cuando estamos hablando de riesgo es la exposición al peligro. ¿Ok? Ojo con eso, lo voy a colocar de nuevo. El riesgo es la probabilidad. El riesgo no es ninguna, ni electrocución, ni caída, ni atrapado por, atrapado entre. No, señor. El riesgo es la probabilidad de que algo pase. Es decir, no, ahí está el peligro, que es energía. Sí, nos estamos exponiendo a ella. Eso es riesgo. La probabilidad de que algo malo ocurra cuando nos exponemos a un peligro. ¿Ok? Ahora bien, yo voy a regresar aquí esto momentáneamente. Ahora bien, ustedes dijeron inicialmente que, por ejemplo, que el tomacorriente era un peligro. Entonces, el que puso el tomacorriente donde enchufo mi lacto es un peligro. Ahora yo le pregunto, ¿cuál sería el riesgo? Hubo otra persona que puso el aire acondicionado como peligro. ¿Cuál sería el riesgo? El televisor como peligro. ¿Cuál es el riesgo? El celular es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? La silla es un peligro. Sí. ¿Cuál es el riesgo?
¿Las rocas son un peligro? Sí. ¿Cuál es el riesgo? Entonces, todos esos peligros que usted mencionaron, ¿cuál es el riesgo? El sobrevidrio del escritorio, ¿cuál es el riesgo? El abanico del techo, ¿cuál es el riesgo? La cocina, ¿cuál es el riesgo? Entonces, vamos a ver, el hecho de manipular un conector tocando o no las puntas, ya el manipularlo ya es un riesgo, ¿ok? Porque nos estamos exponiendo a un peligro. No hace falta hacerlo mal para que sea riesgo. Con que usted lo haga, bien o mal, ya eso es un riesgo. Ahora voy. El aire acondicionado. El aire acondicionado. Con que usted manipule el aire acondicionado o esté debajo del aire acondicionado, ya eso es un riesgo. Cuando usted esté cargando un aire acondicionado o lo esté enchufando, ya eso es un riesgo. Igual con el televisor. Es decir, el riesgo no significa que algo malo pasó. El riesgo es una exposición. ¿Ok? Por ejemplo, dijimos que usted y yo éramos un peligro. ¿Cuál sería el riesgo? Yo le digo, oye, vamos a tomarnos un café. Usted está acá y yo estoy acá. Los dos somos peligro. ¿Cuándo está en riesgo? Cuando nos sentamos en la misma mesa a tomarnos el café. Ese es el riesgo. Entonces, nosotros debemos estar claros que el riesgo es una exposición a un peligro, porque se da la probabilidad de que algo ocurra. Claro está, si usted se expone a algo malo, es más probabilidad de que ese riesgo se materialice en cosas malas, pero usted puede exponerse a cosas buenas y hay la probabilidad de que se materialice cosas buenas. Por ejemplo, papá y mamá, cada uno un peligro, peligro biológico. Ellos son peligro. Se conocieron, entraron en riesgo. Se está exponiendo uno a cada quien. Se enamoraron, perfecto. Resulta que producto de ese amor nace usted. Usted es una consecuencia de esa exposición, igual que yo. Pero ¿qué pasó? Papá y mamá son buenas personas, se amaron, se quieren, se cuidan, se apoyan, tuvieron un bebé. La consecuencia es buena. Ah, pero resulta que ya no papá y mamá, sino que estaba exponiéndome a un carro y el carro me golpeó, la consecuencia es mala. Pero es porque el peligro en este caso generó una energía negativa hacia usted. ¿Ok? Entonces, la consecuencia no tiene que ser buena ni mala. La consecuencia es lo que se produce cuando se exponen a ese peligro, a ese riesgo. Ahora fíjense, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo estoy desempleado, ¿ok? Yo estoy desempleado. Y me dicen aquí los compañeros, me dice la compañera Mayerly y el compañero Rafael, me dice, oye Pablo, te vamos a ayudar a conseguir trabajo. Perfecto. Y resulta que los compañeros de, por ejemplo, de Alfa, tienen una vacante. Ellos tienen un gimnasio. Y me dice, oye, Mayerly le comenta a Ramos, y eso, vamos a ayudar a Pablo a buscar trabajo. Y entonces escuchan los compañeros de Alfa y están ahí y dice, oye, yo tengo una vacante aquí en mi gimnasio. Oye, bueno, ¿y cuánto pagas? Bueno, pago salario mínimo, pero eso es algo. Ah, perfecto, yo me voy a trabajar ahí. Recuerden que yo estaba en sobrepeso. Cuando yo entro a trabajar en ese gimnasio, me expongo a unos peligros. Entonces la pregunta es, ¿qué peligros habrá en un gimnasio? Vayan pensando todo lo que tiene el poder de hacer daño. ¿Cuáles serían los peligros? Vamos a ver. Ayúdenme a identificar qué peligros hay en un gimnasio. Aquí me colocan las máquinas, perfecto. Las escalas, perfecto. Las pesas, perfecto. ¿Será que las personas también pueden ser un peligro? Los fluidos corporales, el sudor, las secreciones, todo eso son peligros, claro que sí. ¿Ok? A mí me contratan para
hacer limpieza en el gimnasio. Y yo entonces comienzo, recuerden que yo estaba sin empleo, sin dinero y estaba gordo. Entonces yo comienzo a hacer gimnasio y comienzo, resulta que a mover las pesas y sube y baja y sube y baja y limpia y acomoda. Y a los 15 días llega el primer pago y me pagan la mitad de mi salario. ¿Eso es malo? Y esa es una consecuencia de mi trabajo. Entonces, la consecuencia no siempre es mala. Ahora, mi peso, si ahora hago actividad física, si ahora como más sano, ahora cada vez que puedo hago ejercicio en el mismo gimnasio y resulta que estoy más delgado, entonces la consecuencia es positiva. Tengo trabajo, tengo platica y estoy más delgado. Entonces, ¿hubo exposición al peligro? Claro, hubo riesgo, pero la consecuencia fue buena. Entonces, la consecuencia es lo que se produce, el producto de. Y para eso, por supuesto, yo tengo que utilizar algunas medidas preventivas. Bueno, cada vez que me agacho y me levanto, tengo que poner la espalda recta, tengo que limpiar las pesas, pero también tengo que lavarme las manos. No puedo ir a comer viniendo de limpiar las pesas. Es decir, yo tengo que garantizar despejar las vías aéreas, las vías, perdón, del área para poder caminar bien. Es decir, todas esas medidas preventivas yo las ejecuto. Me agacho y me levanto con la espalda recta, manejo las pesas con ambas manos, distribuyo los esfuerzos, utilizo puntos de apoyo. Todas esas son medidas preventivas. Eso garantiza que yo, cuando me expongo a ese peligro, es decir, cuando estoy en riesgo, las medidas preventivas van a evitar que se materialice la consecuencia. Pero fíjense, dentro de la jerarquía de controles, la más débil, la menos efectiva de las estrategias es el uso de equipos de protección personal. Fíjense que es la de última. Si ven, entre la jerarquía de controles, lo más fuerte es eliminar el peligro. Es decir, si yo estoy en un gimnasio, perdón, si yo estoy en un gimnasio, lo ideal sería que yo, bueno, eliminara las pesas, pero ¿cómo eliminamos las pesas de un gimnasio? Está como difícil. Entonces yo busco la forma en los sistemas de trabajo, en las empresas, en las estructuras de trabajo, cómo eliminar el peligro. Por ejemplo, si yo me encargo de trasegar gasolina, oye, yo tengo fluido, energía estática, líquido inflamable, toda una serie de amenazas. ¿Qué busco yo? No tener que trasegar yo el producto, sino instalar tuberías para que la transferencia se dé por tuberías. Entonces yo elimino el peligro para la persona. En unos casos no puedo eliminarlo, tengo que hacer sustitución. En otros casos tengo que hacer controles de energía. En otros casos tengo que hacer controles administrativos. Ah, ¿Qué significa? Que el último de estos esquemas de jerarquía de controles es el equipo de protección personal. Es decir, cuando yo le doy a alguien un equipo de protección personal, le estoy diciendo, si ocurre un accidente, esta es tu última barrera de protección, porque después de esto no hay más nada. Pero ¿qué pasa? Yo estoy diciendo, hay un peligro ahí. Y de ese peligro quiero que este equipo de protección personal te proteja. Pero ese equipo de protección personal funciona como la última barrera. Entonces, cuando le damos un equipo de protección personal a alguien, se supone que debemos haber buscado los mecanismos para eliminar los peligros, para sustituirlos, para hacer controles sobre ellos o para hacer controles sobre las personas que se van a exponer a esos peligros. Entonces, debemos tener presente que el equipo de protección personal es el menos efectivo de todos los sistemas de controles para gestionar un riesgo. Fíjense, una de las cosas importantes acá es tener presente que en nuestros trabajos tenemos que evitar los espejismos. Y entendamos espejismo como un efecto halo, efecto halo, donde nosotros creemos que las cosas son así o que parecen ser así, pero no son. Muchas veces los espejismos son generados por nosotros mismos y otras veces son generados por condiciones, por circunstancias. O sea, hay veces en que nosotros no queremos ver la realidad y hay veces en que la realidad se disfraza y no la podemos identificar, aunque nosotros hagamos el esfuerzo por identificarla. En esa imagen que ustedes están viendo ahí, esa es una imagen en la que usted ha estado involucrado muchas veces. Ese es el trasiego de combustible. Perdón. Es decir, estamos llenando un tanque de combustible de un carro.
pero difícilmente lo hemos visto con una cámara térmica, con un FLIR. Las cámaras térmicas son cámaras que tienen un haz de luz que va en una escala de colores, pero esa escala de colores está asociada a una temperatura. Fíjense que el vapor de la gasolina se le dice vapor cuando esa fase gaseosa proviene de un líquido o de un sólido. El vapor de la gasolina está saliendo del surtidor de gasolina, pero el tono es oscuro. Ese tono oscuro indica que es frío. Entonces, fíjense que lo más frío es el vapor de la gasolina y la persona que es el despachador de combustible. Esa es la persona que tiene menos temperatura en su cuerpo. Y lo más caliente es la llanta o el latón, el metal del carro, que es lo que está más blanco. Entonces, muchas veces nosotros no podemos ver las cosas, aunque las tengamos ahí al frente, porque estamos enfrente de un espejismo, pero otras veces nosotros no queremos ver la verdad. Entonces, hay que estar muy alerta al espejismo. ¿Y cómo nosotros evitamos un espejismo? Yo tengo que decir qué es lo que estoy viendo. ¿Y qué tiene que hacer la otra persona? También decir lo que está viendo. Y ayer lo explicamos. No hace falta que usted vea nada más el peligro, sino que la otra persona también lo vea. No hace falta que la gente se cuide cuando usted está presente. Lo sabroso es que se cuiden cuando usted no está. Entonces, cuando usted tiene una visión de algo y usted le dice, oye, yo estoy viendo aquí 5 rostros, estoy viendo aquí un peligro, mira, esto es lo más caliente, esto es lo más frío, ten cuidado con esto. ¿Y qué ves tú? Y la otra persona me dice, no, mira, aquí está pasando esto también, mira, aquí también hay calor. Cuando comenzamos a compartir los peligros que vemos, a comunicarnos, a advertir los peligros y los riesgos, evitamos el espejismo, porque así sabemos qué está viendo la otra persona y la otra persona sabe qué está viendo usted. Entonces, ayer explicamos por qué esto era importante. Hoy lo estamos ratificando. Hay que evitar los espejismos. Cuando usted llega a un sitio de trabajo, pregunte cómo hacen esa actividad y por qué la hacen así. No llegue a criticar, "Mira, esa actividad está mal hecha porque ya en la otra empresa lo hacía así". No, señor. Pregunte por qué la hacen, pregunte cómo la hacen. Vea si usted puede hacerla también. Aprenda a hacerla. Entonces, el espejismo se da también en cuando nosotros creemos que sabemos. Y no, vaya y aprenda, vaya y aprenda. Mire, en estos meses yo he estado visitando minas y ninguna de las minas se parece a otra. Ninguna, ninguna. Todas son completamente distintas, aunque todas estén sacando oro. Todas son completamente distintas. En la misma empresa, ninguna mina se parece a la otra. Todas son diferentes por completo. Entonces, el hecho de que usted sepa que en su empresa lo hicieron así, no significa que aquí se esté haciendo así, ni que se deba hacer así. Entonces, hay que evitar el espejismo. Y no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Ignorante no significa bruto. No es que, Pablo, qué frase más fuerte, que es ignorante. Usted sí es ignorante. No, no. Ignorante significa que desconoce. Entonces, no hay nada más peligroso que una persona que desconoce lo que va a hacer, pero tiene la iniciativa de hacerlo. Esta persona tiene que pedir ayuda. Hey, amigo, hey, hermano, hey, compañero, ¿cómo se hace esa actividad? Entonces, usted como prevencionista no puede caer en eso. Usted llegó para solucionar problemas, no para hacer un problema. Entonces, usted pide ayuda. ¿Por qué? Su visión como asesor es simple, es muy simple. Hay solamente dos tipos de empresas. ¿Cuáles son? Las que han tenido fatalidades y las que están por tenerlas. Usted tiene que evitar las fatalidades en su empresa. Usted tiene que evitar esa fatalidad. Usted tiene que ser del grupo de las que están por afrontarlas, pero que siempre están por afrontarlas, así que nunca las tiene. Entonces, usted tiene que anticiparse a eso y usted tiene que comunicarlo. Mi objetivo en esta empresa, mi misión en esta empresa es que no tengamos fatalidades, que no se generen accidentes, que no tengamos eventos con tiempo perdido. Usted tiene que hacer público su deseo, qué queremos y hacia dónde vamos. Usted tiene que preguntarle al gerente de la empresa, mire jefe, ¿por qué usted me contrató? ¿Qué quiere usted de mí? ¿Qué espera usted que yo haga en esta empresa? ¿En qué necesita ayuda? Usted tiene que saber cuál es el norte de su jefe.
Su jefe le puede decir, mira, ve, yo te contraté porque tú eres el amigo de Pablo Cho. Y listo, pues más nada. Otro le puede decir, yo te contraté porque es un requisito legal. Otro le puede decir, no, yo quiero que usted me ayude a implementar un sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo. Y otro le puede decir cualquier cosa, pero usted tiene que preguntar. Pregúnteselo a recursos humanos, pregúnteselo a su jefe. ¿Qué quiere usted de mí? ¿Qué espera usted de mí? ¿Cómo le ayudo? Porque en el papel, mire, ve, ese cristiano venía saliendo un curso de altura. Le habíamos dado arnés, le habíamos hablado de andamio, y ese señor atrás tiene un arnés y escalera. Él prefirió subirse por las barras porque era más corto. Tenía un certificado de altura, sí, al mediodía se lo habíamos dado y en la tarde estaba haciendo eso. ¿Qué hace usted con ese trabajador? No, ese trabajador hay que tomar una acción concreta, porque si usted le da el equipo, le da la información, lo pone a que firme en la lista, pero sigue haciendo esas locuras, algo pasa ahí, algo pasa. Entonces, usted tiene que estar claro en que hay empresas que lo van a contratar porque usted es un requisito o es vendido como un requisito legal. Usted ya está ahí. Dele valor a su posición, dele valor a su trabajo, sirva como ayuda, sirva como un asesor. Hay trabajos que tenemos que hacerlo porque es lo que nos toca, pero eso no significa que tengamos que permanecer ahí bajo ese esquema. O sea, podemos y ayudar al jefe a que identifique que su falla, su deficiencia a nivel gerencial puede transformarse en una falla en el sistema operativo. Y eso puede terminar en accidente. Y ese accidente va a afectar la ejecución de los trabajos, pero nos va a afectar a todos, inclusive a su jefe. Entonces, tenemos que comenzar a vender el hecho de que estamos ahí para ayudar, de que somos amigos, somos aliados, somos asesores. No somos los sapos, los lambones, los policías, los que somos la traba, los que si no hacen el ATS no se hace el trabajo. No, tenemos que comenzar a cambiar esa imagen. Tenemos que darle a entender a la gente que hay factores que pueden inducir en la accidentalidad, pero tenemos que ayudar a que la gente los vea. Si la gente no los ve, entonces, será siempre responsabilidad del supervisor. ¿Dónde estaba el de seguridad cuando ocurrió el accidente? Tenemos que ayudar a que la gente vea esto. Tenemos que ayudar a que la gente entienda que todos los trabajos tienen peligro y riesgo, pero que no es nada más la presencia del supervisor, que es la presencia del supervisor de seguridad, pero también que es la presencia gerencial, que es el presupuesto que invertamos en capacitación, que es lo que hagamos en la prevención, en la reducción de los riesgos, que es lo que nosotros hagamos en torno a la gestión del peligro. No es nada más si estamos o no estamos, si somos buenos o no somos buenos, no señor. Hay gente que identifica los peligros sin sistema de gestión. Hay gente que sabe que hay una amenaza que le puede hacer daño, que hay un peligro, que son vulnerables y trata de protegerse como puede. ¿Usted cree que ese tipo que está ahí no es un genio? Ese tipo que está ahí es un genio. Ese tipo identificó un peligro, sabe que se va a exponer, sabe que está en riesgo y busca un equipo de protección personal. No será el más efectivo, no será el mejor, pero el tipo ya hizo un análisis de riesgo y estableció inclusive, improvisó un equipo de protección personal. Ah, pero este es el caso, esta es una vista de lo que es la cámara alta de la ampliación del canal de Panamá, la cámara baja, perdón, la lower chamber. Entonces, en este escenario donde tenemos 365 grúas trabajando de manera simultánea, yo tengo que garantizar que la gente vea los peligros, porque si no, imagínense, ¿y dónde está el supervisor? Imagínense dónde puede estar el supervisor ahí. O sea, no puede depender que la accidentalidad se adjudique a si estaba una persona presente o no presente. Tenemos que garantizar que todos los trabajadores vean los peligros y vean los riesgos. De paso, orgulloso de trabajar en este proyecto que fue la ampliación del Canal de Panamá, en las dos juegos de esclusa, tanto en Cocolí como en Agua Clara. Entonces, nosotros tenemos que visualizar que es nuestro deber compartir, divulgar lo que observamos. El papel lo aguantará todo. Claro que sí, el papel lo aguantará todo. Pero usted tiene que garantizar que la gente, sin que usted esté presente, se cuide. Y entonces hay que acercarnos a la realidad. Esa brecha que hay entre el papel y la realidad hay que reducirla. Tenemos que ser coherentes, tenemos que unificar que lo que esté escrito en el papel, en un procedimiento de trabajo seguro, en un análisis de trabajo seguro, realmente se ejecute.
Entonces nosotros tenemos que influir en eso. Y hay que comenzar a enseñar a la gente. Mire, si yo les pregunto a ustedes, en sus formatos de trabajo, de permisos de trabajo, se van a conseguir que usted dice, por ejemplo, peligro, altura. Vamos a hacer un trabajo en altura. Peligro, altura. Si yo les pregunto a ustedes, peligro, altura, se los voy a escribir por acá para que no haya duda. Peligro, altura. ¿Cuál será el riesgo? Si el peligro es la altura, ¿cuál será el riesgo? La mayoría de las empresas y la mayoría de los formatos impresos para el sistema de permiso de trabajo dice que el riesgo de trabajar en la altura es una caída. Y no es así. La caída es una consecuencia de trabajar en la altura. Óigase bien, la caída es una consecuencia de realizar un trabajo en la altura. El riesgo es la ejecución de ese trabajo en altura, el cómo lo estemos haciendo, con qué lo estemos haciendo, si tenemos experiencia para hacerlo, el equipamiento para hacerlo, si sabemos dónde nos vamos a parar y a posicionar mientras hacemos ese trabajo. Pablo, pero en mi formato dice que el riesgo es la caída. ¿Qué hago? Deje eso así, no luche con ese formato, eso ya está impreso. Pero usted tiene que saber que un análisis de riesgo es un análisis de cuando el trabajador está arriba o cuando va subiendo, cuando va bajando. No es cuando el trabajador cae. Si usted dice que el riesgo es la caída, cuando usted hace un análisis de riesgo, entonces está haciendo un análisis de caída. Entonces recuerde que el riesgo es la exposición, es mientras estamos arriba o vamos subiendo, vamos bajando. Cuando se está haciendo esa actividad, es ahí donde estamos en riesgo. Entonces fíjense, si yo digo, bueno, ¿cuál es el peligro? Entonces, bueno, peligro, altura. Vamos a irnos por la línea central. El peligro, altura. En el número uno tengo peligro, número uno, altura. ¿Cuál es el riesgo? Cuando usted está haciendo la actividad. A soldar. Soldar sería el riesgo. Ah, perfecto. Cuando estoy soldando en altura, la consecuencia puede ser una caída. La consecuencia puede ser una caída. Me voy con el segundo. Peligro, los epóxicos. Ah, ¿qué actividad voy a hacer? Voy a pintar. ¿Con qué? Con un epóxico. ¿Cuál puede ser la consecuencia? La intoxicación. Ah, bueno, me voy con tacones. Tengo tacones, zapatos altos las damas. Tacones. ¿Cuál será el riesgo? Caminar. Ah, entonces cuando camino con tacones, puedo tener caídas, que sería la consecuencia. Me voy con el número 4. Peligro, el trabajo. ¿El trabajo es un peligro? Claro que el trabajo es un peligro. Todo lo que hay en su trabajo, hay peligros, hay lo que sea, como sea. Dormir en el trabajo. Ah, riesgo, dormir. Esa acción, dormir, dormir es una acción también. Dormir, que es una acción en el trabajo, puede generar consecuencias. ¿Cuáles? Despido. Ah, vamos a la número 5. Peligro, su pareja. Su pareja dijimos que era un peligro. Mi pareja dijimos que era un peligro. Yo soy un peligro, usted es un peligro. Somos peligros biológicos. Ah, tener sexo con su pareja. ¿Qué consecuencias puede generar? Hijos. Un área sísmica es un peligro. Un área sísmica es un peligro. Construir es el riesgo. Mientras estamos construyendo, en un área sísmica podemos tener colapso de estructura. Me voy a la número 7. Un peligro, un bus, un carro. Ah, cuando usted se sube al bus o cuando usted se sube al carro, se puede caer. El carro también puede chocar si fuese el caso. El número 8, combustible. El peligro es un combustible. Ah, cuando usted está haciendo qué? Cargando, o está surtiendo, o está despachando un combustible, puede tener qué? Derrames. Oye, Pablo, pero en los formatos no está así. Claro, en los formatos no está así, porque en los formatos están obviando el verdadero riesgo. Se van directo a la consecuencia o le dan a la consecuencia el nombre de riesgo. Entonces usted ve, peligro de trabajar en altura, riesgo, caída.
intoxicación, golpeado, colapso, atrapado por, caído a otro nivel. Esas son las consecuencias. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted quiere ser un buen prevencionista, usted tiene que identificar bien dónde está el riesgo y es con qué va a hacer esa actividad, cómo la va a hacer, dónde la va a hacer, tiene preparación para hacerla. Y eso se identifica cuando usted logra identificar el verdadero riesgo. Ahí está la esencia. Fíjense, por ejemplo, una legislación panameña, decreto ejecutivo número 2 del año 2008, del 15 de febrero. Ya lleva 17 años desactualizada. Necesitamos que Panamá actualice su marco legal. Y esa es una tarea que tenemos. Tenemos que impulsar todos hacia eso. El artículo 74 del decreto ejecutivo número 2 del año 2008, del 15 de febrero de 2008, establece que ese es el sistema más básico que debe tener un trabajador. Un anclaje, un arnés y un sistema de conexión. El anclaje debe soportar 5.000 libras, ¿ok? Lo que llaman el conector es lo que llamamos nosotros cola de mono, rabo de mono, algunos le dicen eslinga, otros dicen línea de vida, pero el nombre correcto es conector. Eso no es ninguna línea de vida. La línea de vida debe estar fija entre dos puntos fijos. Y este caso es un conector que se mueve, que en un lado está fijo, pero el otro lado está un hombre, que no está fijo. Entonces no es una línea de vida. Ese es un conector. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese hombre tiene que moverse de ahí para ir a otro punto? Él tiene que soltar los ganchos. Cuando suelta los ganchos, queda en el aire. Esta es una ley que ya está desactualizada. Nosotros no deberíamos permitir ningún trabajo con un solo conector. Es decir, deberíamos tener la posibilidad de que la persona, para desengancharse de un punto, ya esté enganchado en el otro. Soltó uno, perfecto, lo posicionó y luego suelte el otro. Cosas como esta, si nosotros decimos, bueno, peligro, altura, riesgo, caída, entonces mi análisis de riesgo es un análisis de cómo cayó. Entonces, medida preventiva, arnés. Espérate, ¿cuándo funciona el arnés? El arnés funciona cuando el hombre ya cayó. Entonces, ¿qué hiciste tú? Un análisis de caída. O sea, que tu medida preventiva funciona cuando el hombre cae, o sea, cuando ya ocurre el accidente. Y eso, lamentablemente, es muy común en universidades, en centros de formación y en trabajos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Identificar cuál es el verdadero riesgo. Ah, ¿dónde se va a anclar ese hombre? ¿Con qué se va a anclar? ¿Qué tarea va a hacer? ¿Con qué la va a hacer? ¿Cómo va a subir? ¿Cómo va a bajar? ¿Qué lo mantiene anclado mientras sube o mientras baja? Entonces, cuando usted comienza a preguntarse cómo ese hombre se mantiene anclado mientras sube, dice, no, no es posible. Ese hombre ni siquiera debería subir. ¿Por qué? Porque en el trayecto, en el ascenso y en el descenso, que es donde estadísticamente ocurren más las lesiones, más los eventos, ese hombre sube sin anclaje en algún momento. Porque para poder moverlo al otro sitio tiene que soltarlo. Y como no tiene dos conectores, sino uno solo, ese hombre queda en el aire. Entonces, mi medida preventiva no es ni siquiera lo más básico que yo necesito. Entonces nosotros, desafortunadamente, tenemos que entender que el arnés, por ejemplo, funciona una vez que la persona cae, pero el arnés no previene la caída. Entonces tenemos que pensar es qué hay que hacer para que ese hombre no caiga. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Hay que colocar barreras, hay que colocar líneas de vida, hay que colocar separación, hay que colocar delimitación, barrera física, puntos de anclaje. Hay que saber que la persona esté entrenada para eso, que tenga el equipamiento para anclarse. Es decir, todas esas cosas son las cosas que realmente se ven en los análisis de riesgo. De lo contrario, el hombre cayó. Vea esto, explosión escrotal. Uy, dice más de uno. Uy, vea esto. Cuando ese hombre cae, el peso se va a multiplicar por 10. Usted y yo, por ejemplo, usted pone su peso, usted pone y dice, bueno, yo peso 100 kilos.
100 kilos en libras son 224 libras. 100 kilogramos es igual a 224 libras. Cuando esos trabajadores caen a 1 metro nada más de caída, ya no pesan 100 kilogramos, sino 1000 kilogramos. Ya no pesan 224 libras, sino 2240 libras. Y eso es suficiente para generar la explosión escrotal. ¿Por qué? Porque tenemos el arnés flojo. El arnés se va por la línea media interescrotal y explota los escrotos. Eso se llama explosión escrotal. Entonces, por eso nosotros tenemos que decir, ¿qué medida preventiva tengo que utilizar para que eso no pase, para que el tipo no caiga? El anclaje tiene que ser siempre arriba. Garantizar que si el hombre cae, el factor de caída sea el más bajo posible, tendiendo a cero. Por eso es que decimos que el anclaje que se hace en la parte superior, en el punto verde, es un anclaje inteligente. El que se ancla a nivel del mismo cuerpo, que es el anclaje amarillo, ese es un tonto, un despistado. Y el rojo es un suicida, porque ese arnés no va a soportar esa fuerza de un impacto de caída del doble prácticamente de la altura de la persona. Entonces nosotros tenemos que analizar es dónde se va a anclar, tiene cómo anclarse, cómo impedimos que el hombre caiga. Ese es el verdadero análisis, que eso lo vamos a ver en el curso, en el módulo 7 de los cursos que vienen, 6 y 7 de los programas que vienen, que es donde vamos a ver las estrategias de la seguridad para trabajar en altura. Entonces, ayer vimos esta laminita. Ah, yo entonces tengo que ver cómo voy a hacer para meter ese burrito que está ahí en ese peligro. Yo tengo que garantizar que ese burrito no se me afecte cuando entre el arca de Noé, porque ahí tengo unos peligros, tengo tigres, tengo leones, tengo monos, tengo jirafas, tengo elefantes, tengo váquiros, tengo serpientes. Si estos burritos son las personas, ¿cómo hago para que se metan en ese escenario de peligro y riesgo, pero estén protegidos? ¿Ok? No me interesa es qué voy a hacer cuando mueran, no, qué voy a hacer para que no mueran cuando estén allá arriba, cuando estén dentro del arca de Noé. Entonces, cuando yo hago un verdadero análisis de riesgo, yo logro identificar cuáles son las amenazas que tengo. De ese análisis de riesgo, yo puedo ver para qué estoy preparado, para qué no, pero también tengo que ver qué posibles eventos. Por ejemplo, dime en qué trabajas y te diré de qué padeces. Esa famosa frase viene del doctor Bernardo Ramazzini, por allá por el siglo 15, 17, ni recuerdo ya. Bernardo Ramazzini, que era el padre de la salud ocupacional, les dice a los trabajadores, a sus estudiantes, perdón, que eran colegas, que eran médicos, les dice, cuando llegues a la cabecera de tu enfermo, pregúntale en qué trabaja, para saber si en la fuente de su mal, perdón, para saber si en la causa de su mal no está vinculado a la fuente de su sustento. Es decir, cuando llegues a la cabecera de tu enfermo, pregúntale en qué trabaja, para saber si en la fuente de su sustento no radica la causa de su mal. Algo así. Pregúntale en qué trabaja ese hombre, esa mujer, para saber si esa enfermedad que tiene la adquirió producto de su trabajo, de su ocupación. Entonces, dime en qué trabaja y te diré de qué padece. Entonces, cuando usted se expone a unos determinados peligros y riesgos, es muy probable que los eventos estén vinculados a esos peligros y a esos riesgos en los cuales usted está vinculado. Y esos eventos usted los clasifica. Este es más probable, menos probable, menos probable. Este es de mayor magnitud, menor magnitud. Este tenemos mayor vulnerabilidad, menor vulnerabilidad. Estamos finos. Usted elige y clasifica, selecciona con esa matriz de peligro, matriz de riesgo, matriz de amenaza, matriz de vulnerabilidad. Usted juega con esas matrices y dice, este es mi evento de alto potencial, más probable, por este comienzo a gestionar los peligros y las amenazas. Y usted comienza a abordar y hace los procedimientos y luego se prepara y hace los simulacros y luego entonces ve los resultados y con base a esos ejercicios, esos simulacros, vuelve a ver si los eventos están cubiertos o no y hace un plan de trabajo y un seguimiento. Pero esto es parte de un análisis de riesgo. O sea, del análisis de riesgo parte todo esto. Imagínese ahora que usted no vio en ese análisis de riesgo el verdadero riesgo. Imagínese, por ejemplo, una caída, que usted dice, no, riesgo, caída. Bueno,
Entonces usted aquí va a hacer un análisis de caídas. Entonces, bueno, ¿qué tipo de caídas tenemos? Caídas bajitas, caídas a media altura, caídas a gran altura. Ah, entonces, ¿qué consecuencia? Bueno, todos son caídas, pero entonces, ¿qué tan bajo cayó? Si cayó en la mitad, si cayó más arriba. No, tiene que identificar el verdadero riesgo para poder gestionar esto de manera asertiva. Y es lo mismo en los análisis de riesgo, en los aretes, los SARO, ARO, AST, ATS, ART, ATR, arete, análisis de riesgo en tareas específicas, análisis de trabajo seguro, análisis de seguridad en trabajo, análisis de riesgo de la tarea, como los llamen. ¿Usted los ha hecho? Estoy seguro que sí. Formatos así como este, donde usted dice, bueno, esta es la metodología de William Fine, que es otro mecanismo para hacer análisis de riesgo, pero te coloca las tareas y dice cuáles son los riesgos asociados, efectos en la salud y las medidas de control, y usted hace un formato perfecto. Entonces recuerden que según la fuente de la Real Academia Española, la norma ISO 45001, que son las normas vigentes, hay unos conceptos que no deben errar y ya los hemos visto. El primero, peligro. Todo lo que tiene puede hacer daño. Ah, ¿tiene dudas? Bueno, váyase a la norma ISO 45001, váyase al punto 3.19 y vea la definición de peligro. Ahí está. Fuente con potencial de causar lesiones y deterioro de la salud. Todo aquello que pueda hacer daño. Listo. Ah, y ahí tiene diferentes esquemas de la importancia en la misma norma ISO 45001. En el punto 6.1.2 le habla de la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Y la importancia de la identificación de peligro. Le habla hasta del bullying, le habla de factores sociales, de la infraestructura, de los equipos, de las prácticas rutinarias y no rutinarias, factores humanos. Ahí le da cátedra a esa norma. A mí me gusta mucho esa norma porque nos abre la mente a cosas que pudieran ser causas de accidente y que no las identificamos. Eso es para que ustedes lo vayan viendo. Esto lo detallamos bastante en el módulo uno, que es identificación de peligro, análisis de riesgo, determinación de medidas preventivas y elaboración de matrices de riesgo. Entonces, en el módulo uno. Ahí lo revisamos y lo vimos muy bien. Esto nada más se los dejo para que ustedes lo tengan y puedan dar pausa en el video, adelantar o retroceder. ¿Ok? Por si alguien tiene la curiosidad. Si ya lo vimos en el módulo uno, perfecto, ya debemos estar muy claros en esto. Luego tenemos entonces que hacernos la pregunta, bueno, ¿la energía es un peligro? Sí, ya sabemos que cumple con eso. La energía es un peligro, tiene el poder de hacer daño, ya lo vimos en los videos. Perfecto. Entonces ahora la siguiente pregunta es, ¿la silla es un peligro? Sí, la silla es un peligro, claro que es un peligro. Es como que si fuese la altura. Ah, ¿por qué? Bueno, porque me pueden pegar la silla por la cabeza. Ah, porque estando sentado me puedo caer. Sí, es un peligro, perfecto. La silla es un peligro, sí. Consecuencia, me voy a la Real Academia de Lengua Española y dice, hecho o acontecimiento que sigue resulta de otro. Es decir, lo consecutivo, lo que viene producto de otro, eso es consecuencia. Entonces, ¿la caída es una consecuencia? Sí, claro, la caída es una consecuencia. ¿Qué tuvo que haber pasado para que esa persona se cayera? Tuvo que haber sentado, tuvo que haber estado sentado, tuvo que haber estado parado, algo tuvo que haber pasado, entonces yo puedo tener incidente, ya vimos la definición de incidente, esta es la definición de la norma ISO 45001, ahí la tienen como referencia, no es relevante en este momento, pero lo tienen como referencia. En la misma norma ISO 45001, capítulo 3, apéndice 3.35. Incidente, suceso que surge en el trabajo, consecuencia, papá, papá. Entonces, ¿la caída es una consecuencia? Sí. ¿El riesgo es una caída? No. Riesgo es una probabilidad, es una incertidumbre. Puede ser que sí, puede ser que no, pero el riesgo es la probabilidad. Entonces, tengan presente, ¿la caída es una consecuencia? Sí. ¿El riesgo es una caída? No. Riesgo de, el riesgo de es la probabilidad. Riesgo de o que ocurra una caída. Entonces, a veces mezclamos las dos cosas. Riesgo de caída, espérate, riesgo de y caída es otra cosa. Tú tienes el riesgo de ser feliz. Tú tienes el riesgo de ganarte la lotería. Tienes el riesgo de divorciarte. Tienes el riesgo de casarte. El riesgo es una probabilidad. Usted tiene la probabilidad de caerse, tiene la probabilidad de casarse, tiene la probabilidad de ser feliz, tiene la probabilidad de cocinar hoy, tiene la probabilidad de que le traigan la comida. Riesgo es una probabilidad. No significa que es malo, que es bueno, es una probabilidad. Entonces,
para que el peligro, que es la silla, termine siendo una consecuencia, hace falta algo. ¿En qué momento esa persona se cayó de la silla? ¿Qué debe haber estado haciendo? Usando la silla. Ahí está el verdadero riesgo. Entonces nosotros tenemos que identificar dónde está el verdadero riesgo para poder entonces saber en qué momento la persona va a estar expuesta a ese peligro y cuál es la consecuencia que se puede materializar de ese riesgo. Y cuando tengamos claro cuál es el riesgo, podemos entonces establecer las medidas preventivas para que ese riesgo no se materialice en consecuencia. Y eso tenemos que estar claro, eso tenemos que analizarlo, tenemos que ver muy bien cuáles son esos escenarios. Entonces, si decimos riesgo, caída, hay que ver cuál es el riesgo. ¿Cómo ese señor se va a sentar ahí? ¿Sabe cómo sentarse? Esa silla soporta ese peso. Tiene dos patas, tiene tres patas, ha recibido curso, está certificado para sentarse. La silla está certificada para soportar el peso. ¿Qué va a hacer él ahí sentado? ¿Cuánto tiempo va a estar sentado? ¿Por qué va a hacer esa actividad? Ahí donde está el verdadero riesgo y de eso depende en la misma norma ISO 45001, en los objetivos del sistema de gestión, te dice, organización, eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, tomando medidas de prevención y protecciones eficaces. ¿Usted le va a dar un arnés a alguien que está sentado en una silla? No. ¿Le va a dar un arnés a alguien para que se le enganche en el suelo? No. Se tiene que garantizar que las medidas sean oportunas para abordar el desempeño en la seguridad y salud en el trabajo y que no sea simplemente un requisito legal, sino que ese requisito legal y cualquier otro sea asertivo para gestionar los peligros de riesgo. Entonces, me hago la pregunta, ¿un arnés previene la caída? No. ¿Qué previene el arnés? Que una vez que se caiga, llegue al suelo. Pero si yo lo puse donde debía ponerlo, si tenía el arnés adecuado, porque hay arneses que no son los correctos para hacer trabajos a cierta altura, porque aunque el arnés esté por encima, hay arneses que tienen una longitud en sus conectores, en su sistema, más el alto de la persona que pudieran llegar al piso. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo por debajo de los 5 metros, 15 pies, yo debería hacer lo posible porque ese arnés no tenga un absorbedor de energía. Pero eso le enseñamos en los cursos de altura. Entonces, yo tengo que visualizar muy bien cuál es el peligro, cuál es el riesgo, cuál es la consecuencia. Por eso, lo que yo escribo en mi análisis de riesgo es importante. Ah, amigo prevencionista, amigo estudiante, todos nosotros hemos cometido errores en análisis de riesgo. Cuando usted coloca caminar con autocuidado, usar el EPP, use el EPP adecuado, use las herramientas adecuadas. Usted no está diciendo nada, porque adecuado, bueno, autocuidado son palabras relativas. Usted quiere que la persona utilice un guante que sea lo que usted llama adecuado. Diga cómo es ese guante. Coloque, use el guante blanco con peloticas negras, entre paréntesis, guante de Carolina, para manipular las estructuras lisas como los tubos. Eso sí dijo. Caminar con autocuidado. ¿Qué será? ¿Será que hay una aplicación que se llama autocuidado? Y uno va utilizando el teléfono celular mientras va con la aplicación de autocuidado. No, es mire atentamente el suelo por donde va a caminar. Ah, bueno, eso sí dice otra cosa. Entonces, use el EPP. Ah, ¿qué será? Un preservativo es un equipo de protección personal. Entonces, usted use un preservativo cuando va a hacer trabajo en altura. Eso no tiene sentido. Entonces, garantice que la medida preventiva corresponda con el riesgo, corresponda con el peligro, para que usted realmente sepa que lo que está escribiendo ahí se entiende, se puede leer, puede servir como una charla pretrabajo. Y eso es importante. Ahora, para ir finalizando, tengan presente que a veces en los formatos de análisis de riesgo colocamos en el riesgo la caída, golpeado, atrapado, y ya sabemos que eso no va ahí, porque esas son consecuencias. Entonces, en la altura
Recuerden que el riesgo es una probabilidad, no es una consecuencia. En la altura, así como debemos ir los riesgos, que es lo probable, pintar en altura, pintar en realizar el montaje del andamio a tantos cuerpos. Ahí es donde ve el riesgo, la actividad que vamos a hacer. Existe la probabilidad de que se dé una consecuencia, que es esa. Oye, Pablo, pero es que ya nuestro formato dice que en el riesgo ya está la caída, intoxicado, explosión. No pelee con ese formato. Yo una vez llegué a un sitio de trabajo donde yo era el que emitía los permisos de trabajo y tenía 3.000 talonarios de 100 páginas. 3.000 talonarios, un contenedor de 100 páginas cada uno. O sea que para que yo cambiara ese formato tenía que esperar que se consumieran esos 3.000 de 100 páginas cada uno. Me fui de la empresa y todavía quedaban formatos. Entonces usted no luche contra esos formatos. ¿Qué tiene que hacer? Analizar el riesgo y en las medidas preventivas darse lujo colocando las medidas preventivas que realmente sean necesarias. Recuerden, nuestro objetivo es evitar lesiones, evitar que se deteriore la salud y hacia allá vamos. Por eso usted debe revisar la norma ISO 45001. Revísela, lea riesgo, peligro, sistema de gestión, la importancia del liderazgo. Llega usted a una empresa y comienza a hablar de seguridad con los trabajadores de abajo. Vaya y pregúntele a su jefe también. Hey, jefe, ¿qué quiere usted que haga yo en esta empresa en materia de seguridad? ¿Por qué me contrataron? Dígame cómo le ayudo. Yo quiero conocer cuál es su visión de la seguridad y salud en el trabajo de esta empresa. Y usted se va a dar cuenta si es un compromiso o si es un factor de éxito. Entonces, cuando usted vaya a hablar con su jefe, léase la norma ISO 45001 primero y vea factores de éxito en los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y léase el numeral A. Dice, el liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la rendición de cuentas de la alta dirección. No es el obrero al final lleno de equipo de protección personal, no, es la alta dirección, el liderazgo, el compromiso, la responsabilidad, la rendición de cuentas. Léase esa norma y ahí usted va a tener más herramientas para abordar esa conversación con su jefe. Mañana vamos a hablar también de las conversaciones poderosas. Entonces, recuerden, ¿cuál sería el riesgo de trabajar en altura entonces? ¿Será la caída? Ya sabemos que la caída es una consecuencia. Entonces, repase las definiciones de peligro, riesgo, consecuencias, medidas preventivas. Ya saben, en la jerarquía de control, el último es el equipo de protección personal. Ya usted tiene un documento para revisar, que es la norma ISO 45001, y de ahí sale, esta norma es la base de lo que es la jerarquía de controles. De ahí puede ver que el último, el menos eficiente, es utilizar equipo de protección personal. Y aún en esa norma dice adecuado. Yo le hubiese quitado esa palabra adecuado porque eso es muy relativo. ¿Ok? Pero esas son mejoras que estoy seguro que la norma va a incurrir en sus próximas ediciones. De ahí sale este esquema. Entonces, revise estos esquemas, revise la norma ISO 45001, prepárese, analice estos cuadritos que colocamos aquí, vea qué peligros hay. Ah, peligros. Entonces, en mi trabajo tengo un taladro. Taladro. ¿Qué voy a hacer con el taladro? Abrir hueco. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Ah, que se rompa la mecha o la broca o que se me caiga cemento en los ojos o concreto. Entonces, entonces el peligro es el taladro. Entonces, cuando estoy taladrando, el taladro puede generar dispersión o proyección de partículas en los ojos. ¿Cuál es la medida preventiva? Ah, bueno, colocar un bloqueador, colocar lentes, una protección facial. Usted identifique muy bien cuál es el riesgo y eso es importante que usted lo analice. Al final, todo eso ve en un formato donde está una actividad, un paso a paso, peligro, riesgo, consecuencia. ¿Qué pedimos nosotros? En algunos países se exige por ley que se identifiquen cuáles son las medidas preventivas, pero a veces no se detalla cuáles son las medidas preventivas por parte del trabajador y por parte de la empresa. A veces todas las medidas preventivas son por parte del trabajador y eso tiene que ir cambiando. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa? Ah, hacer una medición de gas. Ah, pero espérate, la medición de gas la hace la empresa, no el trabajador. No, pero el trabajador tiene que garantizar que se haga la medición de gas. Ah, pero si el tipo de gas no llega a hacer la medición, el trabajador va para el trabajo. Entonces hay responsabilidades que son de la empresa y hay que colocarlas.
porque el que firme ese permiso de trabajo tiene que ser corresponsable de que lo que debe hacer la empresa lo haga. Entonces, hay esta evolución en muchos países y la idea es eso, pues, establecer cuál es la responsabilidad de uno y cuál es la responsabilidad del otro. Recuerden que esto de percepción también es muy relativo. La percepción del padre es que está sujetando al niño a baja altura. La percepción del niño es que el niño está volando. Y la percepción de la madre es que ese padre es un loco y está lanzando a ese niño altísimo. O sea, la percepción puede ser relativa. Y esto es bueno. En el examen le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿qué peligros hay en esa imagen? Entonces usted dirá, bueno, la energía eléctrica, el tomacorriente, la máquina de coser, las personas. Usted va identificando cuál es el peligro. Ah, entonces, ¿y cuál es el riesgo aquí? Entonces, el riesgo es la manipulación del conector sobre un pozo de agua. Ah, ¿y cuáles pueden ser las consecuencias? Electrocución, caída, ¿ok? Ah, entonces usted tiene que ver, ah, ¿y cuál es el peligro ahí? ¿El agua puede ser un peligro? Sí, también es un peligro. Entonces, en el examen le vamos a hacer preguntas así como esas también, que usted sepa cuál es el peligro, cuál es el riesgo. La consecuencia aquí, a la caída. ¿Cuál será el riesgo? El, la instalación del foco, del bombillo. Peligro, altura, herramientas inapropiadas, ¿ok? Cosas así como esas. Y no me queda más que dar gracias a todos por estar presentes. Siempre digo, nada más importante que la familia. Así que cuidemos a nuestra familia. Espero que esta clase le haya sido de agrado y voy a colocar de una vez acá el enlace de la evaluación para que comiencen a hacerlo y también para que sepan que en los comentarios del video en YouTube también podemos ver que está ahí que va a estar ahí también la evaluación. Vayan haciendo esa evaluación porque esa evaluación les va a permitir a ustedes familiarizarse con las preguntas que les va a tocar el último día y eso garantiza pues que usted salga bien. Eso va a garantizar que usted sea exitoso en su evaluación. Entonces, nada, pues espero que haya sido del agrado esta clase y que usted pueda ayudar a otras personas también a compartir esta información, que esto sea valioso para ustedes. Entonces, les dejo por aquí el enlace. No se preocupe si no da oportunidad de hacerlo al cerrar la sesión, lo van a tener inmediatamente en el comentario, también lo van a tener en el grupo en los grupos de WhatsApp, grupo de formación, así que no se preocupe que no se va a perder esa evaluación. Así que nada, bendiciones para todos, que sea una excelente jornada, gracias a todos por estar presentes y un abrazo, gente buena. Estamos 100% a la hora. Espero que les haya gustado esta segunda clase.